8:48 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al presidente de SEDATOS, el doctor Polibio Córdoba, quien desde hace 5 décadas viene contribuyendo con su trabajo investigativo, sus encuestas, sus sondeos, y que hoy va a ser el exit poll este domingo debidamente reconocido por el organismo electoral. Primero, descríbanos cómo llegamos a este proceso y cuál va a ser la tarea que va a cumplir con este exit poll. Doctor Córdoba, muy buen día. Buen día, Miguel, y a través de Radio Democracia, pues a todo el país. Esta es una nueva experiencia que hemos tenido que vivir a lo largo de todas estas semanas anteriores. Como bien decías tú, pues prácticamente desde el año 2000, antes, desde el año 1978, hicimos la primera exit poll cuando se estaba analizando a través del referéndum constitucional si empezábamos el país con una constitución del 45 reformada o un nuevo proyecto. Era presidente del Tribunal Supremo del Referéndum, el señor Galo Plaza, y a las 5 de la tarde le entregamos los resultados diciendo de que el Ecuador quería que sea el nuevo proyecto de constitución el que rija en el Ecuador. Han pasado tantas y tantas cosas, tantos gobiernos, siempre hemos estado presentes, pero te digo, que este periodo eleccionario, este proceso eleccionario, no tiene comparación con todos los procesos que nosotros hemos podido cubrir. Claro que fue como consecuencia de una situación en la que vivía el gobierno frente el presidente de la República en la Asamblea Nacional, que estaba pues en la noche del 16 de mayo ya para tomarse una resolución y si se lo destituía o no al presidente, que entraba desde luego en los últimos días para darse esta finalización o esta solución de parte de la Asamblea. Y el día 17 de mayo pues se dictó, como bien sabes tú y todo el país, la muerte cruzada. Hicimos nosotros un estudio inmediato para saber qué pensaba la población de la muerte cruzada y también un análisis de cómo estaba la situación económica, los problemas nacionales, si es que esta era una solución que podía ser pues la que mejor convenía al país. Y encontramos que un 79% de la población consideraba que era una mejor opción la que se había optado por parte del presidente de terminar con la Asamblea, que tenía un 4% de aprobación en la población. Claro que el gobierno tampoco tenía pues una aceptación como con la que inició, incluso porque llegó a tener hasta el 74% en septiembre del año 2021. Pero entonces no había bajado pues a una cifra como la del 4%. Estaba en alrededor del 20-22%. Y un 79%, como te digo, dijo que podía ser una opción de que se busque entonces un nuevo gobierno, un nuevo presidente, y que también se busque una nueva asamblea, porque la asamblea que regía en ese entonces, pues no era de la aceptación. Pero estos meses, prácticamente desde mayo hasta acá, han sido meses bastante difíciles. Y cuando le preguntamos nosotros a la población en días anteriores, ¿cómo se siente? Si se siente entusiasmada, si se siente pues realmente optimista, si se siente pesimista, encontramos pues que prácticamente el pesimismo es lo que más cunde en la población, porque considera que la situación actual es una situación que lo que ve es una situación más difícil hacia el futuro en materias como las que está viviendo, en materias de la desigualdad, en materias de economía en general, y que el país, cuando preguntamos va por el buen camino o mal camino, apenas un 12-14%, tomando en cuenta el error marginal, dice que el país va por buen camino. Y si es que se ve que la situación es una situación que podríamos decir que llena de optimismo a los ecuatorianos, tenemos que también
llega a ser de un 19.6%. El optimismo, la esperanza, el entusiasmo de los ecuatorianos hacia el futuro. Esto es entonces una situación que nos pone a todos los ecuatorianos en una situación bastante grave. Cuando le preguntamos, y bueno, díganos, en este momento, ¿cuáles son los problemas que usted considera que se deben atender, que se deben mencionar de parte de todos los candidatos de cómo es lo que va a atender? Resalta el problema de la inseguridad, el problema de la delincuencia, el problema de todos los problemas que ve la población. Polibio, seguido, desde luego. Claro, si me permite. A propósito de la violencia, ese 40%, la gente quiere un país de paz. Le ha impactado el asesinato de Fernando Villavicencio. Quisiera que no siga la violencia como ocurriera en este proceso electoral. ¿Quiere la paz? ¿Quiere condenar la violencia también en las urnas? Exactamente. Era una pregunta que le decíamos nosotros a la población. ¿Cómo ve usted la situación del país de las últimas semanas? Ha aumentado la inseguridad, ha aumentado la violencia, ha aumentado el enfrentamiento y también la acción de grupos, no solamente narcoterroristas, sino grupos también que no se sabe cuál es la forma como quieren llegar a manejar el país, y dicen que se ha incrementado. Pero fíjate que un 67% de la población dice que se ha incrementado la inseguridad, y todavía se ha incrementado el temor, el miedo. Exactamente, dice. Es una inseguridad que lo que hace es poner a la población todavía en situaciones de más temor y miedo. Recuerdan del asesinato del alcalde de Manta, y todavía se viene a ahondar el problema con el asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, ¿usted está enterado realmente de estos problemas, de estos asesinatos, de cómo se han dado esto? ¿Y está preocupado de esto? Prácticamente el 99% dice que está enterado, pero desconoce cómo es lo que se llegó a dar ese asesinato. ¿Quiénes son realmente los que hicieron posible semejantes tragedias en el país, que lo ha puesto al ecuatoriano en una situación tremendamente nerviosa? Y luego, ¿usted considera que el nuevo gobierno el nuevo presidente que se va a nombrar el 20 de agosto, está en capacidad de poder llevar al país a una situación de más tranquilidad, de más seguridad? La cifra es tremenda. 74.9% dice que no cree que puede haber esa situación de un mejoramiento de la situación de paz. Y por otro lado, ¿usted considera cuáles son sus otros problemas que tiene que satisfacerse? El problema de la economía, el problema del desempleo, el problema de la corrupción, el problema de la tensión en todos los niveles. El problema ahora también les preocupa mucho el problema de la seguridad, no solamente nacional, sino local. Y en esto tengo que acentuar, Miguel, la situación. La situación de la inseguridad ha llegado a tal punto que ya no es fácil tocar una puerta y que lo atiendan a uno de nuestros entrevistadores. Ya no es fácil pasar a ciertas comunidades en donde pues ha salido seleccionada para la muestra y no pueden ser aceptados porque están llevando paquetes, se lleva la caja de que es la urna. Ustedes no sabemos con qué es lo que va a llegar a su lugar. Doctor Córdoba, es decir, estamos yendo a unas elecciones inéditas en toda esta trayectoria de Sedatos. Nos citaba 78 la definición del pueblo en el retorno a la democracia. El proceso se denominó reestructuración jurídica del Estado. Luego vino la primera vuelta
en el retorno, el 16 de julio, recuerdo, del 78, luego la segunda vuelta el 29 de abril del 79, para el 10 de agosto del 79 reinstalarse un gobierno democrático. En toda esta trayectoria, ¿no ha habido un hecho como el de ahora manchada de la violencia? No ha habido a ningún momento a lo largo de todos los años una situación como la que ha vivido el Ecuador en estas últimas semanas. Nada menos que se produzcan asesinatos de las primeras autoridades, como es el caso de Manta, o de los candidatos a la presidencia, de un señor, pues difunto Fernando Villavicencio, que hablaba siempre de los robos, de los crímenes, de las estafas, de que iba a ser el día del debate realmente un anuncio, todavía de situaciones mucho más difíciles y de robos más grandes y de situaciones que han puesto al país en mayor inseguridad. Viene entonces un asesinato en forma cruel, sin protección policial como era la que esperaba a la gente. Y eso es lo que nos pone a nosotros en una situación que ahora tengo que decirte, Miguel, una situación tan difícil. Estamos haciendo en este momento estudios. Está nuestra población distribuida en todo el país. Hoy y mañana también se van a continuar haciendo los estudios que le llamamos de los tracking polls, o sea, estudios del seguimiento, que se va a cerrar la última encuesta el día de mañana. Pero estamos en una situación que los chicos, las chicas, no quieren continuar para quedarse haciendo la encuesta de la exit poll en todas las ciudades seleccionadas, porque no tienen seguridad. Porque no tienen, y yo no puedo garantizarles de que su vida pues está protegida. Todos los supervisores que están en el país no puedes garantizarles a las personas que están ya listas para ir a las juntas electorales de que no van a tener problemas, porque ya muchos de ellos han sido objeto de tal amenaza que no han podido hacer los trabajos. Tengo que decir, estamos a punto de decidir, que será en el transcurso de esta tarde, si la exit poll se realiza o no se realiza. Yo no puedo asegurar al 100%, porque nosotros tenemos que asegurar al 100% de los mil y más entrevistadores que estaban en los puestos de las juntas electorales, de que van a llegar, van a poder estar con su urna, que van a poder estar con sus documentos y no van a tener problemas. Entonces estamos en una situación que a lo mejor yo creo que lo más posible es de que no se realice el exit poll el día domingo, con lo cual sería la primera vez desde el año 1978 en que Sedatos tiene que dejar de hacer un trabajo totalmente democrático y de respeto a la opinión pública como es la exit poll. Eso es lo que tengo que decirte realmente en este momento, Miguel. Es decir, esta tarde decidirá Polibio Córdoba en Sedatos si hace o no finalmente el exit poll. Yo lo veo muy difícil, tremendamente difícil, porque simplemente es un caso real. Yo no puedo decir de que de los 1000 y más entrevistadores, o jóvenes, hombres, mujeres, no vayan a tener situaciones drásticas. Ya muchas personas, muchos de ellos, un buen número de ellos, simplemente ya han manifestado de que no van a participar. Y con que no haya una situación, una cobertura completa como la que tiene que hacerse, simplemente nosotros no podemos garantizar los resultados que siempre hemos dado. Claro, es entendible esta situación. Tengo que decir, por ejemplo, en las últimas elecciones de febrero, sí vale la pena decir, nosotros no hicimos exit poll. Lo que se hizo fue una serie de encuestas de tendencias hasta la víspera para saber cómo es lo que se tenía que votar. Y ahora también tengo que decir un asunto. Ha faltado información a la población. La población todavía no tiene el pleno conocimiento
de quiénes son los candidatos. Han habido cambios drásticos en los últimos días en el posicionamiento de los candidatos. Yo no puedo decir cifras, pero hay una variación muy grande en el posicionamiento de los candidatos, ¿no? Entonces van a haber sorpresas con toda seguridad el día 20 de agosto, ¿no? En cuanto al primero y segundo lugares, ¿no? Yo no quiero decir algo que vaya en contra de lo que es la disciplina que nosotros tenemos que ver en el respeto a la difusión electoral. Pero bueno, no creo que esté falseando o está diciendo algo que está fuera de lugar, de que lo más probable es de que haya segunda vuelta. O sea, de que no va a haber un triunfador en la primera vuelta, sino que va a haber una segunda vuelta. Pero posiblemente los que van a participar no son aquellos que se decían que van a estar en la primera como dos triunfadores, sino van a ser figuras políticas o candidatos, pues que seguramente son los que han sido más escuchados en los últimos días. Después del debate, las cosas realmente se dibujaron mucho. Claro. Se ve que hubo y ha existido una falta de información, de análisis, de estudio de la realidad de los candidatos, de cada uno de los pueblos y de cada una de las provincias. Polibio, ¿y cree que de alguna manera en este cambio de composición que la conoceremos el domingo, incidió estos hechos de violencia, incidió también el asesinato de Fernando Villavicencio? ¿Cree que va a incidir por los hechos violentos? Los resultados de nuestras encuestas pues indican que sí influyó, sobre todo no solamente del caso de Villavicencio, sino también el asesinato del alcalde de Manta, que fue algo pero nunca pensado. Y sobre todo lo que se ve es de que no es posible que faltando apenas 4 o 5 días para las elecciones, pues todavía la indecisión de lo que estaba pues bajando, se ve la indecisión más bien ha tendido a aumentar en algunas partes. Entonces eso es fruto de ¿qué? Fruto de que la población incluso tiene hasta temor de que va a ir a votar. Tiene hasta un poco de temor de que van a tener tranquilidad para poder acercarse a las urnas. Antes se decía que si el voto en el Ecuador fuese facultativo, iría a votar un 57%, decía que no. Ahora más del 60% dice. Llega a ser el 62-63% de la población que dice que si el voto fuese facultativo, no irían a votar, ¿no? Entonces, es algo que a la población nos dice con esa forma de ser la realidad en que vive. Un desconocimiento tan grande, por ejemplo, es cuando nosotros le preguntamos a la población sobre las consultas populares, ¿no? del Yasuní y de Chaguel Chabón. No llegan al 25 o 28% de que tienen conocimiento de qué se trata. En el Yasuní un poco más. Entonces, bueno, eso hace que también dice, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir para simplemente ni siquiera saber cómo voto? Entonces, eso es algo que también va a incidir. Claro, va a incidir. Bien. Domingo, claro. Es importante tomarlo en cuenta. Bien. Como te digo, finalmente, pues, nosotros tenemos entusiasmo de hacer los trabajos. Para mí, incluso, viene a ser como una serie de un hecho que yo nunca quiero dejar de cumplirlo. Ya llevo casi 55 años. Esta es la realidad que nos ha llevado al país, el que no pueda hacer un trabajo de estos. Y te digo, hasta anoche, hoy en la mañana, los medios están a la expectativa, pero también tiene que haber contribución de parte de la policía, de la seguridad en general, claro, diciendo que sí vamos a tener la protección necesaria, y eso no existe. Bien, yo no le puedo garantizar al 100% de personas, no les puedo garantizar que no les va a pasar nada. Bien, muchas gracias al presidente de Sedatos, Polibio Córdoba. Ojalá este trabajo que lo ha hecho durante 50 años no se suspendiera.
y que ilustre, como siempre, con sus indicadores, con sus encuestas, sus sondeos, su exit poll. Muchas gracias a Polibio Córdoba, la atención a la revista de Opinión Democracia. Déjeme decirle a la población en general, por el medio tan importante y cómo llega a todo el país a democracia, que les agradecemos mucho por la colaboración que tienen. Y también a aquellos pues que se dan cuenta que muchos datos que se difunden de forma horrorosa, con datos que no son correctos, que no son pues tomados directamente de la población, son falsos. Y les agradecemos nosotros a la población por esa apertura. Y tenemos que saber justificar también el temor que tienen ellos de que vayan nuestras personas a golpeen sus puertas y no sepan pues de que se trata de una institución seria o que a lo mejor va a haber pues, alguien que está cerca para robar. Muchas gracias a Polibio Córdoba, presidente de Sedatos. Lo entendemos en el momento que vivimos. Cerramos con esto la jornada de entrevistas y debates en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos que concurran a las urnas cívicamente, pacíficamente, que ejerzan un voto libre, pero informado y responsable. Está en juego el presente y el futuro del país, y que ejerzan un voto por la paz, de condena a la violencia y a los violentos que son evidentes, han patrocinado la violencia en el Ecuador. Y antes de cerrar, quiero recomendarles el programa Controversia, sábado, 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar en medio de este proceso electoral un tema importante que debiéramos seguir procesando, como son las propuestas de reformas para dar sostenibilidad al sistema de pensiones y cómo viabilizar su aprobación en medio de la crisis del Seguro Social ecuatoriano. Invitados, el doctor Augusto de la Torre, quien coordinó una comisión que ha presentado un proyecto, y la doctora Patricia Borja y el economista Fernando Mosquera, miembros de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. En Exa FM ya viene el show de la papaya y les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana, y vayan y voten pacíficamente, ejerzan un voto responsable y voten por la paz. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente Guillermo Lasso entregó 117 becas para el fortalecimiento de la industria de hidrocarburos